Nunca pensé que el infierno pudiera entrar por un dedo. Lo digo así, con rabia, pero también con tristeza, porque todo esto empezó con algo tan simple, tan insignificante a los ojos de cualquiera, que aún hoy me cuesta creer que haya sido real, pero lo fue, lo viví, y todavía me tiemblan las manos al contarlo. Me llamo Vanessa, y durante mucho tiempo pensé que estaba viviendo un cuento, uno sencillo, humilde, de esos que no salen en las películas, pero con amor de verdad, eso sí, porque con esfuerzo y cariño, y con planes a futuro, pensé que por fin la vida me estaba sonriendo, pero resulta que hay sonrisas que esconden colmillos. Conocí a Héctor una tarde de domingo, en un puesto de carnitas del mercado. Fue algo tonto. Ahí sin querer me chocó y me tiró el refresco. Él se levantó y me pidió disculpas, como si me hubiera atropellado. Rápido me pidió otro refresco, una Coca-Cola bien fría, y se sentó conmigo a platicar. Es como si aquel suceso nos hubiera conectado, hubiera cruzado nuestras vidas para unirnos para siempre. Y en menos de lo que canta un gallo, me estaba haciendo reír con sus historias de cuando se quedaba dormido en el taller, o cuando se equivocaba y con los clientes tenía problemas. Me sentí cómoda, me sentía muy a gusto con él, como si ya lo conociera de toda la vida. Y ahí empezó todo, de a poquito y sin presiones, con llamadas, con visitas a mi casa, con miradas que decían más que palabras. Y es que Héctor era diferente, no tenía lujos, pero tenía palabra. Me hablaba con honestidad, me decía que yo era su reina, con un tonito que me daba cosquillas en el estómago y que me alborotaba toda. Yo que venía de una familia rota y de amores que siempre que acababan mal, me aferré a él como quien encuentra una tabla en medio del mar para sobrevivir, para darse una segunda oportunidad. Después de 6 meses ya éramos novios y me pidió que lo acompañara a conocer a su mamá. Me arreglé como nunca, me planché el cabello, me puse la blusa que más me gustaba y hasta llevé un pan de nata que vendía mi tía. Iba nerviosa pero ilusionada. Pensaba que tal vez esa señora sería como una segunda madre para mí. Pero desde que crucé la puerta de la casa de Héctor, supe que tristemente no sería así. Doña Leonor era fría, no de esas frialdades de gente seria. Me miró desde arriba abajo como si estuviera evaluando una pieza usada. Me preguntó mi edad, mi religión y mis estudios. Me hizo sentir como si estuviera envuelta en un interrogatorio. Pues, ¿cuáles son los planes que tienes con mi hijo, muchacha? Porque me gustaría saber si los tienes. Si no es así, lo mejor es que me lo digas, porque aquí la verdad es que no nos gusta perder el tiempo. A mí no me gustan las muchachitas tibias, y menos una pa' mi hijo. Sonreí incómoda y le respondí con todo respeto. Traté de ser lo más honesta posible. Sin embargo, algo en la panza se me estaba retorciendo, de miedo, de saber que algo no estaba bien. Aún así traté de agradarle. Esa tarde le barrí el patio, le ayudé a lavar los trastes, con las bolsas de basura, pero nada. Cada gesto parecía molestarle más, como que era de esas señoras que son duras porque se hicieron viudas. Héctor de hecho me lo confirmó, porque su papá murió cuando él era más joven, y me dijo que su mamá era una señora sola, que por eso le costaba confiar en la gente. Pero yo era tonta, inocente, justificaba el desprecio de la señora, pensando en que mi amor por su hijo, y también por ella, podrían cambiar todo. Con el tiempo las cosas parecieron calmarse un poco. Doña Leonor empezó a hablarme con más suavidad. Incluso un día me abrazó, aunque su cuerpo se sentía tenso, como si no quisiera hacerlo. Ya más meses adelante de ser novios, la señora Leonor me llamó a su cuarto. Me dijo que quería hablar conmigo de forma muy especial, porque quería regalarme algo. Mira, muchacha, te voy a entregar esto. Para mí es muy importante, porque ahora veo que eres buena muchacha, y con esto quiero dejarte saber
que eres bienvenida en mi familia. Al abrir aquel pequeño regalo, se trataba de un anillo, uno pequeño dorado, con una piedra roja en el centro. La cajita olía a incienso viejo. Aquello me pareció raro, pero la verdad es que me emocioné, porque con aquel regalo, la señora Leonor me estaba aceptando. Me sentí como si fuera su hija. Me lo puse sin pensarlo. Quería creer que por fin las cosas se iban a poner mucho mejor y que todo el rechazo inicial ya había quedado atrás. Sin embargo, los días siguientes fueron extraños. Me imaginé que la señora cambiaría su actitud, que sería más noble, más amable, pero no. Ella seguía manteniendo su distancia, su frialdad. Lo raro en mi cuerpo es que yo empecé a sentirme cansada. Perdí el apetito, me dolía la cabeza. Héctor me preguntaba si me pasaba algo, pero yo no sabía cómo explicarlo. Simplemente sentía que algo me estaba chupando la energía. Y es que a Héctor también le dio gusto que su madre me regalara aquel anillo. Sin embargo, sentí un poquito, como si aquel acontecimiento lo estuviera de alguna manera forzando o presionando a que nos casáramos más pronto. Me parecía muy raro que Héctor me hizo un par de desplantes, comentarios que me lastimaban. Y es que yo ya pasaba mucho tiempo allí en la casa de su mamá, y me imaginé que a lo mejor, pues ya hasta le estaba estorbando. Un día me puse muy triste. Estaba llorando porque mi relación ya no era la misma. Algo había cambiado. Me di cuenta de que aquel regalo de la señora Leonor simplemente había traído más tristeza a mi vida. Por ello es que intenté quitarme el anillo, pero no pude. Me ardía el dedo, como si el metal se hubiera fundido con mi piel. Usé jabón, aceite, hasta hielo, pero nada. Es como si el anillo se hubiera encarnado en mi dedo y se aferrara a mí con garras invisibles. Empecé a tener pensamientos oscuros, de miedo. Me sentía observada. De pronto escuchaba ruidos en la madrugada, sombras y susurros, pero todo aquello lo atribuía a la gran confusión que tenía en mi vida. A veces quería alejarme de Héctor, dejar todo atrás, pero luego me daba cuenta que lo amaba, y sobre todo que si ya tenía la aprobación de su mamá, entonces las cosas debían ir bien. En algún momento iban a componerse. Pero Héctor empezó a alejarse más. Él me decía que yo era la que estaba distante, que ya ni lo tocaba, que ya no lo miraba igual, que parecía otra, como si me hubieran cambiado. Aquello me dolía y una tarde fui a su casa sin avisar. Quería hablar con él, arreglar las cosas, pero Héctor no estaba. La puerta se encontraba entreabierta y empecé a escuchar murmullos. Era su mamá que estaba rezando, o al menos eso creí. Me acerqué en silencio, quería saludarla, pero entonces ahí la vi. Se encontraba frente a un altar, con velas negras, un humo espeso del incienso, y en el centro de aquel altar había una fotografía mía, y tenía un alfiler clavado justo en la frente. Aquello era brujería. El corazón me latió muy rápido y no pude gritar. No quise moverme. Tenía miedo de ser descubierta. Solamente salí corriendo. Esa noche, ya encerrada en mi cuarto, estaba llorando como una niña. Ahí comprendí que no estaba enferma. Estaba siendo trabajada con brujería por la señora Leonor. Y también comprendí que ese anillo, aquel que me había regalado, no había sido con buenas intenciones. Seguramente, a través de este, me estaba impregnando todo el mal. Por primera vez en mi vida tuve mucho miedo, y yo no sabía que podía morir de a poco, no de un balazo ni de un accidente. Hablo de una muerte lenta, silenciosa, de esas que empiezan por dentro y van pudriendo todo lo que se es. Eso era lo que me estaba pasando, y nadie absolutamente lo podía entender. Después de aquella tarde en la que vi mi foto clavada en el altar de la señora Leonor, no volví a ser la misma. Ya no era solo el cansancio, las pesadillas
los dolores y los ardores. Era algo más profundo, como si dentro de mí alguien me hubiera sembrado una semilla de ansiedad, de desesperación, que no dejaba de crecer. Intenté actuar normal. No comprendía realmente qué era lo que me pasaba, cómo podía curarme. Traté de mantener cierta distancia con la señora Leonor. Y francamente no tenía dinero para ver médicos. Para mí aquello era imposible. Se salía de mis posibilidades económicas. Mientras tanto las cosas empezaban a empeorar. Se me empezaba a caer el cabello. El estómago se me revolvía. Me sangraba la nariz. Pero el anillo, por más que intentaba sacarlo, seguía ahí, cada vez más pegado a mi piel, y alrededor de mi dedo se formó una especie de marca morada, como si el metal estuviera enterrándose. Intenté cortarlo con unas pinzas de esas para cortar alambre, y lo único que hice fue conseguir que el dedo me sangrara. Aquel anillo ya era como una extensión de mi cuerpo, o peor, como un parásito que ya se había anidado dentro de mí. Héctor, en lugar de preocuparse, se alejó. Cuando le dije lo que su mamá estaba haciendo, me dijo que yo estaba loca, que su madre no era una bruja y que debía pedirle una disculpa. Me daba tristeza que Héctor ya no me hablaba igual, ya no me decía mi reina, y me empezó a tratar como si fuera una carga. Un tantito peor es que yo no lo quería dejar. No sabía cómo. Sentía que no podía vivir sin él. A veces quería gritarle que algo me estaba matando. Quería que me ayudara, que me creyera. Pero cuando abría la boca, solo me salían suspiros, como si mi voz también se estuviera muriendo, y por alguna extraña razón no pudiera delatar a su madre. Un día desperté y la cama estaba empapada. Me di cuenta que las sábanas, que eran de color blanco, dejaban ver un tono rojizo en la humedad, como si mi sudor se hubiera convertido en sangre o algo así. Sin embargo, estaba desesperada. Sentía que podía morir en cualquier momento. Aquella tarde, de puro miedo, fui a la casa de Héctor, y al tocar nadie abrió. Esperé ahí desesperada, cuando de rato apareció la señora Leonor. Aquella maldita me miró como si no me conociera. «Llora tú, muchacha, pues ¿qué andas haciendo por acá? Hace tanto que ya ni te veía, que hasta empecé a pensar que eras una malagradecida. Pero pues mi hijo no está, ya mejor vete, te ves muy mal. Yo te recomendaría que fueras a ver a un doctor». Con la misma frialdad se metió a su casa. Me cerró la puerta en la cara, como si yo fuera una plaga que ya había cumplido su función. Caminé a mi casa con los pies temblorosos, y en el camino, algo dentro de mí tronó. Me senté en la banqueta, sola, con la calle vacía frente a mí, y me puse a llorar como nunca. Ya no me importaba si alguien me veía, tampoco si pasaba un coche y me aplastaba. Sentía que ya no quedaba nada de mí, solo un cascarón, uno que estaba completamente lleno de miedo. Ahí en ese suelo sucio, entre lágrimas, me acordé de algo que me había contado una vecina cuando era niña, que a veces hay algo que los doctores no pueden curar, y ese algo lo cura la gente que trabaja con otras cosas, con cosas ocultas, oscuras, con brujería. Ahí me vino la idea de tener que buscar a una curandera de verdad, alguna que me ayudara, y por eso es que me di a la tarea de buscarla. Pregunté entre mis conocidos, mis vecinos, fui a mercados, me metí a foros de internet, hasta que una señora en la central de abastos me habló de doña Maritza, una mujer mayor que vivía en un barrio viejo, casi olvidado. Me dio su dirección y me dijo que tocara 3 veces, y que no hablara hasta que la señora hablara primero. Me di prisa, junté lo poquito que tenía de dinero, y de inmediato fui a buscarla. La casa de doña Maritza era como de otro tiempo, con paredes húmedas, imágenes borrosas de santos, cruces chuecas, frascos con líquidos turbios. Me temblaban las rodillas cuando entré. Ella no me preguntó nada, solo me miró fijamente,
con unos ojos oscuros que parecían escudriñarme el alma. A ver, muchacha, dime dónde lo traes puesto. No sabía a qué se refería y temblando le pregunté: ¿A qué se refiere, señora? ¿Cómo que dónde lo traigo? La señora solo chistó. Pues eso, mija, el objeto que te está comiendo viva. Puedo ver que alguien te dio un regalo, y ese regalo te está matando, así que muéstramelo, por favor. Le mostré el anillo. Ni siquiera tuve que hablar más. La señora Maritza me jaló del brazo y me hizo pasar a un cuarto de veladoras encendidas, con humo de copal, y ahí mismo me pidió que me parara en el centro. Me cubrió con un manto negro y empezó de esta forma el ritual. Pasó ramas por mi cuerpo, me escupió aguardiente, murmuraba en un idioma que no conocía. Se me empezaron a salir las lágrimas, porque de mi pecho emergía un miedo muy grande, una sensación de que estaba en peligro, de que una energía muy mala había tomado posesión de mí, de mi vida. No comprendía lo que estaba pasando, pero pronto empecé a sentir como el anillo en mi dedo empezó como a calentarse y empecé a sentir que me quemaba el dedo. Quise gritar, pero no pude. Sin embargo, doña Maritza se acercó conmigo. Me tomó de la mano y con la otra tomó el anillo y con mucha fuerza empezó a jalar. Hizo un par de intentos hasta que por fin lo logró. Sentí como si un trozo de mi alma se desprendiera también, como si algo dentro de mí hubiera explotado. Me desmayé y cuando desperté, el anillo estaba en un frasco. Se había vuelto de tono oscuro, como si a aquel fragmento de oro se hubiera impregnado de moho o de alguna sustancia oscura. Te estaban trabajando bien fuerte, mijita. La persona que te dio esto, de veras que no te quería ni tantito, y te aseguro que te lo dio para que te apagaras poco a poco, porque más allá de haberte dado el anillo, te hicieron otros trabajos, seguramente con tu cabello, con tu sangre. No sé, pero sé que una mujer cercana fue quien te lo dio. Me quedé en silencio escuchando a la mujer. Ya no podía llorar ni gritar. Solo sentía una especie de paz vacía, como cuando termina una tormenta y solo queda el silencio. Comencé a contarle toda la historia a la señora Maritza, con lujo de detalles. En efecto, coincidió la circunstancia en que el anillo era el que estaba maldito, el que había sido también embrujado, y al portarlo yo, por eso es que habían pasado tantas cosas. Me desahogué con aquella mujer. La señora Maritza me abrazó y me dijo que todo estaría bien, solo sí me recomendó que ya no me acercara a la señora Leonor, ni tampoco a Héctor, porque aquello podría ser peligroso, ya que de hacerlo, seguramente esa señora seguiría insistiendo para trabajarme, para destruirme. Después de ir a casa, seguía sintiendo dolor en mi dedo. Una herida quedó justo donde el anillo se encontraba. Sabía que las secuelas no se iban a borrar tan fácil. A veces tenía pesadillas y despertaba llorando sin saber por qué. A veces escuchaba voces al cerrar los ojos y tenía pesadillas con la señora Leonor. Dejé pasar varios días. No busqué a Héctor. Aún lo seguía amando y no sé por qué, pero sabía que tenía que ser valiente. Tenía que mantener la distancia. Además, él ni siquiera me había mandado un mensaje, me había llamado. Es como si no le importara que había desaparecido. Sin embargo, en una ocasión tuve mucha ansiedad. Sentía la necesidad de abrazarlo, de mínimo cerrar la relación, dejar atrás todo aquello, pero dejarlo sentado por palabra. Caminé con mucho miedo hasta la puerta de su casa. No quería encontrarme a la señora Leonor, pero tenía que arriesgarme. Toqué la puerta en varias ocasiones. Nadie respondió. Volví a tocar y nada. Ya cuando me iba a rendir, una vecina me reconoció. «Hola, Vanessa, ¿vienes a ver a Héctor?». La mujer me lo dijo como con mucha pena en la voz. Le contesté que sí,
A lo que ella me respondió: «¿Pues qué no te enteraste? Su mamá, Leonor, murió hace 3 días. Dicen que fue un paro fulminante, que solo se acostó a dormir y pues ya no despertó. Pero lo raro es cómo la encontraron. Dicen que tenía la cara como retorcida, como si hubiera muerto asustada, y el cuarto olía feo, como a carne podrida. La verdad es que es muy triste todo eso. Yo sé que la señora a lo mejor no te quería mucho, pero si tienes oportunidad, pues llévale una flor al panteón. Rézale un Padre Nuestro para que descanse en paz. Todos sabemos que la señora no era tan buena, pero al final, todos merecemos una muerte digna». Me temblaban las piernas, pero no era de tristeza. Era otra cosa, una sensación de liberación y de justicia. Le agradecí a la mujer por haberme dicho aquello. Volví a mi casa y me encerré. Me puse a llorar, pero no de tristeza por la mujer, sino por mí. Me di cuenta de todo lo que había perdido, de todo lo que se me había arrebatado. Lloré porque no entendía cómo no podía dejar a Héctor, porque seguía sintiendo ese amor tan podrido por él. Con aquello aprendí la lección. Yo ya no busqué a Héctor. Y como él estaba rentando la casa donde vivía con su mamá, la señora Leonor, supe que la entregó y se fue a vivir a otro lado. Él ya no me buscó y ni siquiera se despidió. Y aquello fue bueno para mí. Me quitó otro peso de encima. Para mí fueron pasando los meses. Me fui recuperando. Me conseguí un buen empleo. Empecé a comer mejor y a dormir mejor, incluso a reír. Me volví más desconfiada, eso sí, pero también más fuerte. Me enfoqué en trabajar, en estudiar de nuevo, en construir algo para mí. Y en ese proceso apareció Samuel, un tipo tranquilo, nada que ver con Héctor. Él me conoció en una tiendita donde estaba trabajando. Me ayudaba con las cajas, me sacaba plática con respeto. Me hablaba con cariño y sin exigirme nada. Ya tenía miedo de enamorarme, de volver a abrir la puerta, pero él fue paciente. Jamás quiso entrar a mi vida a la fuerza. Con él el amor ha sido diferente. No hubo promesas vacías ni regalos envenenados o embrujados. Hubo tiempo, confianza, miradas que no exigían. Nos dimos buena compañía y con los años formamos algo real. De Héctor con el tiempo supe que no le fue bien. Le tocó una mujer que le da muchos problemas. Incluso se divorciaron. Ella se llevó a los niños y lo dejó prácticamente en la calle. Le quitó todo. Pero ese ya no es mi tema. Al final ellos hicieron mucho mal y lo pagaron. Su mamá de la peor manera con la muerte y Héctor con una vida miserable, con una mujer que no lo ama, que simplemente quiere hacerle daño, destruirlo. Yo jamás hubiera hecho eso, porque yo lo amaba de verdad. Hoy tengo una hija con Samuel, una niña hermosa que ríe a carcajadas, que me abraza sin pedir nada. Hoy estoy viviendo con una familia que para mí es ideal. Todo aquello que la vida nunca me dio, toda aquella familia rota de la que yo provenía, ahora siento que la vida me lo está pagando, con creces, con amor y con felicidad. Ahora veo que sí hay segundas oportunidades. Y de aquel pasado que sufrí a causa de la brujería y del daño de la señora Leonor, eso ya no me interesa. Solo quise compartirlo para una vez más tenerlo presente y después olvidarlo, porque ya aprendí a vivir con ello. Ahora sé que la verdadera maldad a veces viene con el falso cariño, con aquellos que dicen amarnos, cuidarnos, porque al final de cuentas esas personas solo quieren manipularnos para tenernos a su modo, a sus pies, comiendo de su mano, y para que en uno de sus descuidos ellos puedan clavarnos una daga en la espalda para destruirnos y para arrebatarnos la felicidad. Muchos lo hacen con brujería, como en este caso lo hizo la señora Leonor, para destruirme, para alejarme de su hijo. Y aunque en el fondo sé que Héctor fue otra víctima más de su madre, al final yo tengo que ver por mí, porque si no lo hago, nadie más lo hará. Por eso les aconsejo que tengan cuidado con los objetos que reciben. No hay que aceptar todos los regalos.
Algunos vienen con una sentencia incluida, con una muerte lenta. Esta es mi historia y la compartí para que otras personas no caigan en lo mismo. Por eso dejo esta evidencia, para que cada quien que la escuche, juzgue como más le convenga.